Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Nueva semana que comenzamos en el nombre del Señor, escuchando su poderosa palabra, y como no nos vamos a cansar de insistir en este breve espacio, lo más importante es siempre tratar de llevar a la práctica todas estas enseñanzas para nuestro camino de salvación que nuestro Dios bueno cada día nos va regalando. Que el Señor pues en este momento que tú ves esta enseñanza ilumine tu vida, te dé la sabiduría y el entendimiento, que el Espíritu Santo te cubra con su amor y su gracia y mueva tu corazón, tu vida, para que puedas realizar aquello que Él espera de ti. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. Hoy iniciamos el capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Otro hecho prodigioso, otro milagro realizado por el Señor Jesús. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña dando gritos e hiriéndose con las piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo: espíritu impuro, sal de este hombre. Entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no lo echara fuera de la región. Había allí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña. Y los demonios rogaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les permitió Jesús, y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco, y los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron todo en la ciudad y a los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús, y al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos les contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se fuera de aquel territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que lo dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue, empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una escena bastante especial, esta que nos regala el Evangelio de San Marcos al inicio del capítulo 5 para nuestra Eucaristía de hoy lunes, y que nosotros aquí meditamos en nuestro espacio de la poderosa palabra. Muchas enseñanzas, pero vamos a quedarnos como con tres muy concretas. La primera ya la hemos subrayado muchas veces en nuestra meditación diaria, sobre todo con el Evangelio de Marcos, y es que el Señor viene a este mundo a instaurar su reino, venciendo el poder del maligno.
Eso lo debemos tener muy claro. Siempre va a ser superior el poder de nuestro Señor. Hoy tenemos un caso concreto. La historia que acabamos de escuchar nos cuenta que aquella persona perturbada por el espíritu maligno o por los espíritus malignos, tenía toda una legión, andaba desquiciada para allá y para acá, se golpeaban las piedras, nos podemos imaginar, gritaba por todas partes, lo encadenaban y reventaba las cadenas. Pero el Señor, con dar una orden, vence ese poder del mal que está allí perturbando y molestando. Tanto así que el mismo poder del mal le suplica al Señor, le suplica y le ruega y le dice: yo sé quién eres y tú has venido a vencernos y te pedimos que también tengas compasión de nosotros, para que nos quede muy claro que no hay una fuerza del mal que pueda estar por encima de nuestro Dios. Él es vencedor de todo espíritu maligno. Es nuestra docilidad, es nuestra disposición, es también nuestra oración para no caer en tentación, para estar alejados de cualquier perturbación del maligno. Primera enseñanza hoy, el Señor Jesús, que vence todo poder del mal. Para eso ha venido a esta tierra, como dice la palabra, a vencer ese espíritu del mal. La segunda enseñanza es la reacción de la gente, es tremendo. El Señor sana a aquel hombre, lo libera, lo deja en paz, lo deja tranquilo, y mucha gente que está alrededor no quiere que Jesús esté allí. Le dicen: vete de nuestra región. No querían que Él estuviera allí cuando sanó a aquella persona perturbada por el espíritu del mal. Es una realidad. Muchas veces a nuestro alrededor pasa eso. Hay personas, lamentablemente hay que decirlo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que no quieren que Jesús esté cerca, que sacan a Jesús. Hoy en día es una realidad. Sacan a Jesús del medio. No digo que todo el mundo. Gracias a Dios somos muchos más los que queremos invitar al Señor a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro mundo. Pero no podemos como ser ciegos ante esa realidad que muchas veces en el mundo de hoy se quiere sacar al Señor Jesús, se quiere expulsar de allí, que mejor no esté. Ha sido así siempre, desde el principio fue así y es así. Y lo subrayamos no para ser pesimistas o para ser negativos, sino para entender que es una realidad, y por eso nos corresponde a nosotros, y es la tercera enseñanza, hacer aquello que hizo el hombre que quedó sano. El Señor le dice: vete a tu casa, vete a los tuyos y habla de esto que ha pasado en tu vida. Da testimonio, anuncia aquello que Dios ha hecho en ti. Te ha sanado, te ha liberado, te ha salvado, pues tú debes ir y contarlo a tu alrededor. Y termina la palabra hoy muy bellamente diciendo que aquel hombre, no solamente en su familia, sino en todo el vecindario, en todo lo que había alrededor de él, empezó a proclamar lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Nosotros hablar sin ningún temor en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro alrededor, hablar de las maravillas que Dios va haciendo en nuestra vida. Lo hemos dicho también muchas veces aquí, cuando a las demás personas, a ese compañero de trabajo que es un poco indiferente o que está en una dificultad, al familiar, muchas veces el que vive en mi propia casa y es frío, es alejado, es más todavía alejado de las cosas del Señor, a ese tenemos que hablarle, pero hablarle sobre todo con la propiedad de lo que Dios hace en mi vida. Como desde que yo voy a la iglesia, desde que escucho la palabra, desde que practico los sacramentos, desde que hago oración, el Señor ha ido transformando mi vida. Seamos convencidos de esa realidad y seamos también testigos del Señor. Esta semana que sea una tareita muy concreta, hablar del Señor, anunciar su reino, ser testigos de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Y entonces, así como nos decía la semana pasada la palabra, ese reino se va a ir regando poco a poco, como esa semillita que va creciendo sin darnos cuenta.
Señor Jesús, te damos gracias porque tú vences el poder del mal, porque tú nos liberas y nos sanas. Te damos gracias por toda la obra maravillosa que haces en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser testigos, Señor, de lo que tú realizas en nuestra vida. Hoy, llénanos de tu poderosa bendición, comenzando esta nueva semana. A quienes escuchamos y vemos este mensaje, bendice nuestra vida, nuestra familia, los proyectos que tenemos para estos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor los bendiga mucho, los queremos mucho y ténganlo por seguro que en el altar de nuestro templo parroquial oramos mucho por todos ustedes. En la Eucaristía yo siempre tengo muy presente las intenciones de todos los que ven este espacio de la poderosa palabra. Estamos muy contentos de la respuesta generosa de todos ustedes que son fieles escuchando todos los días la poderosa palabra, y recuerden que hay personitas a nuestro alrededor que les caería muy bien esta breve meditación y esta oración. Comparte el link con las personas que tú crees que les puede hacer bien. Señor los bendiga mucho y que hoy el Señor los acompañe en todo lo que van a realizar. Nunca se les olvide que solo Dios basta.